Título: La llegada de It. Capítulo 1. Ecos en el vacío. El cosmos se extiende en una vastedad infinita, donde ni el tiempo ni la materia existen de la manera en que los humanos los comprenden. En las profundidades del macroverso, allí donde la realidad se descompone en geometrías imposibles, una entidad ancestral despierta. Su esencia no tiene forma fija. Su conciencia es tan antigua como la primera luz en el universo. Allí, en el vértigo de lo innombrable, el ser que más tarde sería conocido como It o Pennywise surgió. No fue creado, sino que existió desde siempre, una idea latente en la fractura del tejido del cosmos. En su reino, mucho antes de que los planetas tomaran forma, se alimentaba de ecos de miedo que resonaban a través de las dimensiones. Capítulo 2. El abismo de los muertos. El ser flotaba en la inmensidad del vacío exterior, mucho más allá de los dioses olvidados y de las criaturas que se agazapan en la sombra del multiverso. No tenía un nombre, porque los nombres son una invención de los seres limitados por el tiempo. Sin embargo, en las lenguas primigenias, susurros apenas audibles hablaban de él como el horror que ríe, la deidad de la risa muerta. Sus ojos, si es que tenía ojos, observaron un pequeño mundo azul girando alrededor de un sol pálido. Sintiendo la fragilidad de sus habitantes, decidió descender, no por curiosidad, sino por hambre. Capítulo 3. La caída. Hace millones de años, mucho antes de que los humanos poblaran la Tierra, una tormenta de fuego cruzó el firmamento. Un meteorito incandescente rasgó la atmósfera y se precipitó hacia el suelo con un impacto que estremeció el planeta. Aquella roca no era simplemente un fragmento del espacio, era una cápsula, un sarcófago que contenía algo inimaginable. El cráter que creó fue profundo y oscuro, un abismo al que ninguna criatura de la Tierra se atrevía a acercarse. En el centro de aquel hueco, algo comenzó a respirar. No era un ser vivo en el sentido biológico, sino una entidad antigua, un horror alienígena que dormía hasta que el hambre lo despertara. Capítulo 4. El primer banquete. Los primeros en acercarse fueron los primigenios, aquellas criaturas prehistóricas que gobernaban el mundo antes de que los mamíferos surgieran. Se arrastraban con formas grotescas, con ojos como soles oscuros y garras afiladas. It los sintió, los olió, y por primera vez probó el deleite del miedo puro. Uno a uno los devoró. No su carne, sino su terror. It descubrió que el miedo era un manjar, una energía exquisita que se extendía en ondas deliciosas. Aquellos seres, aterrorizados, intentaron huir, pero la entidad tomó forma dentro de sus mentes, adoptando la imagen de sus peores pesadillas. No podían escapar de su propio horror. Capítulo 5. El nacimiento de la risa. Los siglos pasaron, y la criatura evolucionó, desarrollando un gusto por el teatro del miedo. Aprendió que las emociones intensificaban su alimento. Cuanto más aterradora era su forma, más profunda era su alimentación. Comprendió también que el miedo y la risa eran dos caras de la misma moneda. Así nació su primera gran manifestación. La risa hueca, un eco de locura que se extendió por la tierra primitiva. Susurros de aquella carcajada quedaron atrapados en las rocas y en el agua, resonando a través del tiempo hasta que llegara a una especie capaz de comprenderlos. Capítulo 6. La espera en la oscuridad. Durante milenios, It dormía y despertaba en ciclos largos e interminables. Cuando el alimento escaseaba, volvía a sumirse en la penumbra, enterrado bajo lo que eventualmente sería conocido como Derry. La entidad era paciente. Sabía que vendría un tiempo en el que el miedo sería más dulce, más complejo.
Y entonces llegaron los humanos. Capítulo 7. El primer encuentro con el hombre. Cuando los primeros habitantes llegaron a lo que sería Maine, la entidad sintió su presencia. Estos seres eran distintos a los anteriores. No poseían garras ni dientes afilados, pero en su interior cargaban miedos profundos al abandono, a la enfermedad, a la muerte misma. Uno de ellos, un niño, se acercó demasiado al lugar de su reposo. It sintió su miedo y, por primera vez en milenios, despertó por completo. Asumió una forma, una imagen distorsionada entre la infancia y el terror. Los ojos del niño se abrieron de par en par cuando vio una sonrisa grotesca, unos dientes demasiado grandes y una voz que susurraba desde la oscuridad. «Hola, pequeño». El niño desapareció. Y así comenzó la era de It. Capítulo 8. El ciclo del horror. Cada 27 años, la criatura despertaba con el hambre renovada. Aprendió a jugar con su presa, a aparecer en la forma de los miedos infantiles. Aprendió a manipular la realidad, a infiltrarse en los sueños y convertir la risa en pánico. Los pueblos crecieron. Los nombres cambiaron. Pero la historia se repitió. Niños desaparecían, y con ellos, los ecos de una risa cruel flotaban en el aire. Capítulo 9. La espera de un nuevo banquete. It dormía nuevamente, pero sabía que despertaría otra vez. Siempre lo hacía. Sentía las ciudades crecer sobre su guarida, la expansión de los humanos multiplicando los miedos en los que se deleitaba. Bajo las calles de Derry, la entidad sonreía en la oscuridad. Su tiempo llegaría otra vez. Y cuando lo hiciera, todos reirían. Reirían y gritarían hasta que no quedara nadie para recordar por qué. Fin.